Vamos a aprender a utilizar entonces en el Office que nos ofrecen las aplicaciones para la tablet. Ya aprendimos a utilizar el documento de texto, ahora vamos a trabajar con la hoja de cálculo. Ingresamos, recuerden que el icono son los 3 cuadraditos en color azul, verde y rojo. Esperamos a que cargue la aplicación. Y entonces ya trabajamos documento para la creación de archivos de texto. Ahora vamos a trabajar hoja de cálculo, que normalmente en los computadores lo llamamos Excel. ¿Qué beneficios nos ofrece la hoja de cálculo? En primer lugar, es muy útil para manejar todo lo que tenga que ver con aplicaciones de calculadora. Podemos manejar, por ejemplo, inventarios, podemos manejar la información de las encuestas y posteriormente graficarlas. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Lo primero que debemos tener claro es que en Excel o en hoja de cálculo cada uno de estos cuadritos se llama celda y un solo libro puede tener varias hojas. Miren que aquí dice 1, 2, 3 y puedo crear todas las que quiera. Si yo deseo, por ejemplo, un mismo archivo que se llame inventario y por un lado quiero tener, supongamos que es de una tienda y en la hoja 1 quiero tener los lácteos, en la hoja 2 quiero tener el mecato, y en la hoja 3 deseo tener todo lo que sea de despensa y necesito una cuarta hoja o una quinta hoja o todas las que sean necesarias, entonces simplemente le doy más y vemos que me crea todas las hojas de cálculo que yo necesite. ¿Cuál es la posibilidad o el beneficio de manejar las hojas? Que toda la información me va a quedar en un mismo archivo, pero yo la puedo organizar como yo desee. Entonces nosotros vamos a trabajar en la hoja número 1. Nos encontramos entonces, recuerden lo mismo que dijimos en el documento de texto. Esta información que nos sale acá es publicidad que normalmente se descarga junto con la aplicación, entonces la recomendación es no tocarlo porque podríamos descargar aplicaciones que nos generen algún costo. Vamos a manejar entonces, supongamos, un inventario. Entonces me ubico en la celda donde yo desee empezar y para escribir puedo dar acá sobre ese primer renglón y escribo, por ejemplo, inventario. Recuerden que eso también se puede hacer, si no les parece cómodo con el dedo, lo podemos hacer con el dispositivo o teclado. Miren que a medida que yo voy escribiendo, la tablet me va mostrando como una serie de palabras que reconoce. Entonces, por aquí veo inventario. Si yo quiero, termino de escribir la palabra o doy sobre esa y de una vez él me escribe allí inventario. Le doy la flechita hacia atrás y vemos que ya me quedó escrito aquí inventario. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Yo puedo ubicarlo, por ejemplo, depende de cómo yo desee organizarlo. Supongamos que quiero que el inventario me quede como ubicado hacia el centro o que me cobije varias celdas. Entonces, con mi dedo lo sostengo, veo que se sombrea y desplazo mi dedo hasta donde quiera y le doy acá este icono que me muestra que es como unas flechas hacia los lados. Eso se llama combinar celdas y lo que hace es que me ubica la palabra inventario justo en el centro de esas celdas que yo he escogido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que tenemos nuestro inventario y supongamos que lo vamos a organizar. Entonces vamos a ponerle aquí referencias. ¿Sí? Referencia. Supongamos que aquí le voy a poner cantidad. Cantidad. Con la flecha hacia atrás regreso. Y supongamos que aquí le voy a poner valor. ¿Cuánto vale?
Recuerden, para escribir es solamente con mi dedo acá sobre el renglón grande. Valor. Y empezamos entonces. Supongamos que es una referencia 001. ¿Dónde encuentro los números? Acá en este primer icono que parece como un teclado, doy sobre él e inmediatamente me muestra los números. Entonces supongamos que dijimos la referencia era 001. Luego me voy para cantidad. ¿Cuántas cantidades de esa referencia tengo? Supongamos que tenemos 35 cantidades. Y el valor ya depende de cómo yo esté organizando mi inventario, puede ser un valor unitario o puede ser un valor por esas 35. Supongamos que cada una vale 500 pesos. Entonces en este caso vamos a corregir donde dice valor y le vamos a agregar para que diga que es un valor unitario. Y le puedo dar acá una última celda donde me diga el total, para yo saber si tengo 35 unidades a 500 pesos cada una, cuánto me representa. Por eso les decía al principio que Excel es muy útil para manejar todo lo que tenga que ver con cálculos matemáticos. Supongamos que vamos a trabajar la referencia G, sobre todo en empresas que manejan referencias un poco más extrañas. Supongamos la G39. ¿Sí? ¿Cuántas cantidades tengo de la referencia G39? Supongamos que tenemos solamente 23 y que cada una de esas referencias vale 200 pesos. Podemos así sucesivamente continuar agregando toda la información que desee. Normalmente, ¿qué es lo que yo quiero saber con el inventario? Por ejemplo, en total, ¿cuántos productos tengo? En ese caso lo que hago es una sumatoria. Entonces supongamos que por acá vamos a agregar en esta celda, vamos a poner la palabra total, ¿sí? Para poder entender lo que estamos haciendo. Y aquí lo que voy a hacer es una sumatoria, ¿sí? Miren que dice total. Y lo que yo quiero es saber estas dos referencias en total cuánta cantidad me representan. Aquí hay un icono que lo vemos justo después de la posibilidad de hacer los ajustes hacia el centro o hacia izquierda o derecha, y ese es el símbolo de sumatoria, está al ladito del símbolo de pesos. Entonces le doy sumatoria y tan pronto doy sumatoria, lo que observo es que él automáticamente me está sumando todo lo que hay en esa misma línea. Que lo que yo deseo sumar no es en forma vertical, sino que es en forma horizontal, entonces no hay ningún problema. Me ubico donde yo deseo que me haga la sumatoria. Si me ubico a este lado, entonces ¿qué estoy esperando que me sume? En posición horizontal. Le doy sumatoria y miren que el resultado es 536. Me sumó 500 más 36. Si me equivoqué, ¿qué hago? Simplemente regreso con este icono que es la flecha hacia atrás. Para no confundirnos, entonces sucede que estos 500 no son 500 unidades, sino que son 500 pesos. Entonces yo me puedo ubicar en la celda donde está el 500 o el 200 y le doy el símbolo de pesos. Y de esa manera me va a quedar mucho más organizado mi inventario. Aquí observamos algo, y es que la letra o lo que escribí es mucho más grande que la información o el tamaño de la celda, entonces me queda como incompleto. Yo simplemente me paro acá arriba donde termina la celda, doy con mi dedo sostenido, sostengo hasta que vea que me sale la posibilidad como de con unas flechas y la arrastro. Miren, valor unitario. Ahora sí ya me cupo todo lo que antes me quedaba incompleto, que me quedó muy amplio, entonces vuelvo y hago lo mismo, me sostengo y me voy desplazando hasta donde yo desee. ¿Qué más podemos hacer? Miren que el título de nuestra hoja, que es inventario, nos quedó aquí y yo puedo considerar que es algo confuso, entonces me puedo parar en él. Tengo aquí la posibilidad, el símbolo similar al de documento de texto, que son unas letras A. Me doy en él y puedo escoger el tipo de letra. Aquí siempre me va mostrando cómo cambia. Le puedo escoger un tamaño
más grande, más pequeña, de acuerdo a mis necesidades. Y puedo decir, por ejemplo, si quiero que sea cursiva, si quiero que salga subrayada, si quiero que salga tachada, dependiendo de mis necesidades. Repito, él siempre me va a mostrar acá como una vista previa. Supongamos que aquí la queremos cursiva y subrayada y le damos a aceptar. Miren que ya ha cambiado mi letra, ya quedó más grande. ¿Qué puedo hacer también? Lo mismo que hacíamos con documento de texto. Me puedo parar en él y puedo subrayarlo. Supongamos que lo queremos en amarillo y le damos a aceptar. O sea, ya podemos jugar como queramos con él. Si deseo me traslado entonces a una hoja número 2, a una hoja número 3 y miren que aunque yo vea que la hoja está en blanco, lo que me quedó en la primera no se ha perdido. Si nos vamos para el menú, similar al documento de texto, entonces me ofrece unas opciones: archivo, fórmulas, insertar, buscar y demás. Vámonos por ejemplo por insertar. Algo que les decía al principio es que documentos que se hacen en hoja de cálculo me pueden servir para informar sobre encuestas. Entonces yo puedo darle por ejemplo gráfico. Y la idea es que me grafique, bien sea en barras o en las tortas que utilizan tanto, por ejemplo en mercadeo, que me grafique una información que es suministrado. Pero lo primero que tengo que hacer es elegir qué deseo graficar. Entonces supongamos que quiero graficar esta información de cantidades y precios. Entonces lo subrayo, miren que se pone de un azulito claro. Me voy para el menú, le digo insertar, gráfico. Supongamos que lo quiero en barras y empiezo a navegar por las posibilidades. Siempre acá al final dice vista previa, entonces yo puedo ir dándole en vista previa para que me muestre cómo me va a salir la información. Miren que por ejemplo en este gráfico no puedo identificar qué significan las barras, entonces me puedo ir por ejemplo para datos y en datos decirle, elegir por ejemplo la categoría del rango. Si me voy para vista previa, voy observando cómo cambia de acuerdo a la información que yo voy eligiendo acá en la opción de datos. Cantidad 23 a 200 pesos, cantidad 58 a 700 pesos. En fin, ustedes pueden jugar con él y le damos a aceptar. Tan pronto le damos a aceptar, miren que nos queda ya en nuestra hoja de cálculo. Yo me puedo parar en la imagen, vemos que se activan unos círculos azules y lo que puedo hacer es cambiarle el tamaño, por ejemplo. Entonces me paro en ella, cojo uno de los circulitos y empiezo a achicarla o empiezo a agrandarla. En menú también tengo la opción de darle nombre a las hojas. Entonces acá donde dice formato, puedo ensayar donde dice cambiar nombre de hoja. Entonces vamos a hacerlo con la número 1. Entonces lo vamos a borrar y vamos a ponerle por ejemplo galletas. Supongamos que ahí estábamos haciendo un inventario de galletas. Le damos listo, aceptar y vemos que ya nos cambia, ¿sí? Ya no dice chef 1, sino que dice galletas. Eso para facilitar el orden que le demos al archivo. Supongamos que revisando la información me di cuenta que me hizo falta acá entre cantidad y valor unitario otra información. Entonces no tengo que borrar todo. Hoja de cálculo me da la posibilidad de insertar filas o de insertar celdas, bien sea hacia arriba o hacia la izquierda. Entonces supongamos que deseo que entre cantidad y valor vaya otra información. Me paro en la celda, por ejemplo, de cantidad, me voy para menú, le digo insertar y en este caso lo que voy a insertar, miren que me pregunta si deseo insertar una fila hacia abajo o una columna hacia la izquierda. Supongamos que voy a insertar una columna, ¿sí? Miren, ya me quedó acá un espacio en blanco para agregar la información que desee. Que necesito es una fila hacia abajo,
Entonces le doy hacia abajo y miren que ya me crea una nueva, ¿cierto? Puedo empezar a jugar con todas las posibilidades. Ya por último, entonces vamos a mirar cómo puedo ubicar documentos anteriores que hayamos guardado en la tablet. Nos vamos para el icono, le damos, en este caso no vamos a guardar los cambios, entonces le digo descartar cambios. Y sobre el icono, entonces cuando le doy en él, me lleva a las posibilidades para creación de textos, o si me sostengo nuevamente, entonces me sale una información. Si deseo ver los archivos recientes, si deseo ver plantillas, pueden ustedes navegar en plantillas. Lo que van a encontrar es entonces una serie de ejemplos de muestra, como nosotros no hemos creado ninguna. Plantillas, miren por ejemplo plantillas de muestra, ¿sí? Para hacer o documentos de texto o para hacer presentaciones de PowerPoint, que en el próximo video miramos cómo se trabaja. Para lo que nosotros vamos a buscar en los documentos. Hay dos opciones, o mirarla por archivos recientes o mirarla por mis documentos. Recuerden que cuando le dimos nombre al archivo, dijimos que lo íbamos a guardar en mis documentos. Porque puede ser que no sea un archivo tan reciente. Si es algo que apenas he trabajado en los últimos días, yéndome por recientes, entonces miren que me muestra lo último que hemos abierto con nuestro programa. Pero la idea es ubicar aquellos que yo personalmente he guardado. Entonces me voy para mis documentos y miren que me sale la información. En este caso recuerden que acabamos de hacer se llama pruebas, pero según eso ya había otro que llamamos trabajo. Ese lo creé con el fin de poder mostrarles que allí la importancia de darle mis documentos sin importar cuál sea el formato. Supongamos que yo voy a guardar un documento que no necesariamente es hoja de cálculo. Vamos a probar, por ejemplo, ponemos acá en inicio, vamos a crear un documento de texto que ya todos aprendimos. Esperamos a que cargue. Y como es un ensayo, vamos a escribir cualquier cosita, ¿cierto? Vamos a dejarlo en un tamaño normal y vamos a escribir un saludo. Vamos a escribir hola. La flecha hacia atrás, o desactivamos el icono y lo guardamos. Recuerden que para guardarlo es simplemente menú o en el disquete, archivo, menú, archivo, guardar como, versión 97-2003, pongámosle un nombre cualquiera, dejémoslo como NT. ¿Dónde lo quiero guardar? En mis documentos, y nuevamente lo doy acá en el disquete. Entonces miramos que cuando me salgo para buscar todos los documentos que yo tengo creados en mi tablet, le doy acá en mis documentos y ya no solamente encuentro los archivos que habíamos guardado en Excel, sino también el documento de Word que acabamos de crear para este ejemplo. Si yo deseo eliminar alguno, ¿qué hago? Aquí en el extremo me encuentro que está la información del documento y hay un cuadrito. Si doy sobre el cuadrito, inmediatamente me selecciona el archivo. Dice que tengo un elemento seleccionado y me salen acá, se me activan unos iconos. ¿Qué quiero hacer con él? Este símbolo, que es como 3 círculos en una dirección de mayor, es para compartir. Si yo le doy ahí, entonces me dice si lo quiero mandar por correo, si lo quiero compartir a otros archivos, si deseo, por ejemplo, imprimirlo. En este caso, lo que quiero hacer es eliminarlo. Y vemos acá un símbolo similar a una canequita de basura. Entonces le doy a él. Me pregunta, ¿el archivo, en este caso NT, será eliminado? Y le doy a aceptar. Ya sabemos entonces dónde buscar todos los archivos que vamos guardando.